Lo que escuchas no es solo ruido, es pensamiento que se mueve. Esto es Comunicarte. Cultura en diálogo en Radio UNIAC. Ya estamos de regreso y bueno, probablemente va a pasar cuando decimos, bueno, hemos estado cubriendo un poco todo el proceso desde el año pasado, que nuestra queridísima Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, se sumó a nuestros paneles para poder conversar de lo que pasa en políticas culturales. Hicimos todo el recorrido de la campaña, hicimos el recorrido respecto a lo que fue las planes de cultura o la ausencia de ellos en algunos de los candidatos, ¿no? Y ahora estamos en modo, ya, está el gobierno de Kast presente, y estamos evaluando lo que ha pasado. Y lo que pasó estos días ha sido bien inquietante porque dentro de este tremendo paquete de leyes hay una que primero no parece tener mucho sentido con la reconstrucción y segundo es directamente pues, también una afrenta, ¿no? Hay una cosa como de estado de ánimo frente al tremendo trabajo que han tenido, las luchas que han dado los trabajadores de la cultura desde hace muchos años para que se conozca y respete la ley de derecho de autor, ya que hay una propuesta dentro de esta ley que específicamente cuestiona su uso. Para conversar con eso, estamos con Bárbara Negrón. Bárbara, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú y todos bien, quienes fíjate. nos escuchan? Estoy bien, pero luego pasan estas cosas, ¿no? Y pasan tantas cosas, sí. Efectivamente, mira, quiero tocar ese tema y también varios temas en torno a la idea de la importancia de la continuidad en políticas culturales. Por favor. Bueno, vamos primero a lo que has planteado de este artículo sobre derecho de autor, que en la práctica entrega la posibilidad de utilización libre, sin autorización, sin pago de contenidos artísticos a la inteligencia artificial. Y esto es bien peculiar por varias cosas. Primero, es una ley que ya estaba presente en otro, prácticamente idéntica, copy-paste prácticamente, en otro proyecto de ley que se intentó pasar en el Congreso y que fue en el periodo anterior y que fue eliminada con los votos mayoritarios del Congreso. Y ahora se vuelve a incorporar este artículo. Lo primero peculiar es que no parece ser una idea del ministro de las Culturas, pese a que afecta Directamente. totalmente las políticas culturales, afecta al sector de manera directa. Porque hay una contradicción ahí, ¿no? El ministro y su subsecretario, Carlos Lobos, en la Comisión de Senado del Congreso, planteó una agenda legislativa que estaba basada justamente en la protección de los derechos en el marco del cambio que nos planteaba la inteligencia artificial. Entonces, no se entiende, hay una contradicción interna fuerte. O sea, eso no fue consultado al ministro de Cultura. Esa es mi impresión. Espero aquí sí no equivocarme, porque eso Además, significaría claro, que no es la idea del ministro de las Culturas la protección. Claro, pero no sería raro que es lo que tú digas sea así, porque uno dice, ¿qué hace esta ley dentro de un paquete más grande de propuestas de ley que se supone que son para la, de nuevo, muy entre comillas, reconstrucción? Claro, reactivación económica. Claro, pero ahí vamos, ¿no? Reactivación económica. Exacto. ¿Por qué eso está ahí, no? Bueno, yo me imagino que es como a cualquier empresa podría verse beneficiada y activarse económicamente si tiene su materia prima gratis. Entonces, claro, ¿A quién le conviene? hacerlo a la inteligencia artificial, a las empresas de inteligencia artificial. Y quedan desprotegidos los autores, los artistas. ¿Y qué relación tiene esto con la continuidad? Esto más desde la perspectiva de cómo han defendido sus derechos los artistas. La defensa desde el Estado, la consideración por la propiedad intelectual y el respeto a los derechos de los autores data en nuestro Estado desde 1833. En esa Constitución están las primeras normas. En 1970, Frei Montalva hace la primera ley de propiedad intelectual. Entonces, hay un largo camino en que el Estado, con algunos procesos más bien en contra, pero siempre ha terminado apoyando la protección de los artistas. ¿Por qué? Porque el artista, el creador, el autor tiende a ser la parte débil de esa cadena.
imagínate cuál es su posición frente a las empresas de inteligencia artificial. Es tremendamente desventajosa. Cada vez que hay un cambio en las tecnologías, pone en tensión todo este sistema de protección, entre otras muchas cosas, y los artistas tienen que estar permanentemente preocupados de que en otra ley como esta o en una ley específica no se intente poner más excepciones, no se intente ampliar más o dificultar más el cobro de los derechos de autor, por ejemplo. Entonces, al tiro es muy alarmante y la continuidad acá es que el Estado proteja la parte más débil de esta cadena y que es muy necesario proteger los derechos de los artistas en general, incluido el derecho de autor. Son pocos todavía, son frágiles, entonces no se puede perder un solo derecho, y eso es lo grave. Y sobre todo también esta idea de que no coincide con lo planteado por el mismo Ministerio de las Culturas. Y ojo que el Ministerio de las Culturas tiene en su ley una facultad muy importante que lo hace órgano rector en cualquier otro ministerio en materias relacionadas con cultura. Tiene ese poder. Entonces, al menos deberían haberlo consultado. Ahora, igual yo pensé, cuando supe de esto, Bárbara, me acordé de nuestra conversación de hace algunas semanas atrás, cuando hablamos de lo que el ministro Unduruga sí había propuesto, ¿cierto?, en la Comisión de Cultura, respecto a esta plataforma en donde todo quien hubiese hecho su trabajo con fondos lo tenía que poner a disposición, claro, sin derechos de autor, o sea, sin cobro de derechos de autor. Cediendo sus derechos. Porque ya había recibido plata para hacer eso, ¿no? Sí. Y ahí yo cuando lo dije, bueno, no es tan contradictorio, parece que fuera una línea. Tienes razón, ahí había una alarma respecto de cómo se estaban mirando los derechos de autor y esto de pensar tan libremente en que los artistas tenían que ceder sus derechos. Hay una línea, es importante, sí. Pero mi impresión es que no fue consultado. Ya. Ahora, yo creo que en estos casos es esperable que no sea la posición del Ministerio de las Culturas. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso, pero sí es tremendamente grave, alarmante. Además que no estamos hablando de un contexto donde se están viendo avances por otros lados, claro, sino que al contrario. Sí, bueno, yo creo que también lo del GAM. Tal cual. Eso ahí, quería... Lleguemos ahí. Lo hablamos la semana pasada. Y creemos que, o sea, es como súper importante, ¿no? Poner en contexto ese tipo de decisión y además porque es una decisión que sale cara, ¿no? Carísimo, es como no tiene sentido. No. Sí, yo concuerdo completamente. Me parece que es una decisión que no tiene sentido porque económicamente es algo que te va a reeditar a la ciudad, va a reeditar al país. O sea, el impacto económico ya se ha visto. Ni siquiera ni siquiera estás apostando por una infraestructura que digamos que movilice la ciudad. ¿Esto irá a resultar? No es una pregunta. No, porque ya resultó. Sí, o sea, el GAM es un polo que está ahí lleno de vida permanentemente. Tú ves la transformación de Las Tarrias. Pero más que centrarme en eso, porque afortunadamente se ha hablado bastante de la pérdida de lo que significa. Sí, pero también aquí hay una pérdida, o sea, además de que hay un gasto importantísimo, la cantidad de millones que se le tiene que pagar a la empresa por bajar el trabajo, ¿no? Etcétera. Hablamos con Tomás Peter la semana pasada de que además esa plata estaba. Sí. Entonces no es como, ya estaba en el presupuesto, etcétera. No era como que se le esté quitando a los Mileiros la comida a los niños del Chaco porque se le da a los artistas. No es eso, ya estaba instalado, había el presupuesto, había una planificación que por fin, después de todas las dificultades que tenía ese proyecto, ya estaba encaminado. Entonces, claro, la pregunta es ¿por qué están sacando esa plata? Y sacando esa plata considerando que van a tener que gastar parte de la plata en pagarle a la empresa. Claro. Y si se quiere volver a echar a andar, va a haber que gastar más plata. O sea, acá hay plata botada a la basura. Sí. Hay plata botada a la basura y no es poca plata, digamos, porque los estudios, el costo de los estudios que implica retomar una obra
solo retomar la obra, porque ya hay deterioro, ya hay cosas que pierden su vigencia, tecnología que cambia, etcétera, es muy alto. Y además los presupuestos. Te lo digo por experiencia que los pasó en el Violeta Parra. Nosotros tuvimos que reconstruir el Violeta Parra con el seguro que quedó después de los incendios el 2020. Claro. Y la reconstrucción, pasaron años, no se hizo no sabemos, pero el 25 empezamos a reconstruir este directorio, la Denise Elfi como directora ejecutiva, empezamos a hacer todos los pasos para reconstruir y no nos alcanzó la plata para el auditorio. O sea, hoy día el Museo Violeta Parra no tiene auditorio porque claramente la reconstrucción del 2020 no es lo mismo de la reconstrucción del 2025 en términos económicos. Exacto. Si eso es, o sea, pasan muchos elementos que hace que esto sea botar la plata y perder el beneficio que significa para la ciudad en términos económicos. Y ahí, de nuevo, quiero centrarme en la continuidad, porque mucho se ha dicho respecto de esto de que le dejaron una obra, una licitación que era más cara, o sea, que un gobierno le deja. En infraestructura cultural no hay posibilidades que no se deje. La infraestructura cultural no se construye de un día a otro, ni en 4 años. Entonces, entre que hacen la licitación, etcétera, ahí ha habido una de las políticas culturales más evidentes y efectivas que uno puede asociarla a una política de Estado y no de gobierno, ha sido la infraestructura cultural. Cuando se creó la idea en el gobierno de Ricardo Lagos, la idea de tener un centro cultural en las ciudades de más de 50.000 habitantes, ahí se pensó, Michelle Bachelet comenzó la construcción, Piñera 1 continuó ese programa, incluso fue el momento en que más recursos tuvo infraestructura cultural para desarrollar ese programa y así se fue construyendo. Se acabó esa etapa en ¿cuántos años? 20 años aproximadamente, 18 años, donde has construido una política que cambia los territorios de verdad. Entonces, la continuidad. Sí. Que estaba pensando también en aquellos que estaban en proceso, no solamente el GAM, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, que me es cercanísima la Cineteca Nacional, que ya está entregado el terreno. Se supone que había que hacer ahora la llamada concurso arquitectónico para el desarrollo de ese espacio. Estoy pensando, creo que en el Ñuble también se estaba construyendo un museo. Justamente ese es el tema, porque todos los municipios que tienen ahora en proyecto, que están con construcción o iban a estar en construcción, se están preguntando qué pasa para el resto del país, porque esto es parte de un programa donde se van instalando ahora ya no en comunas de 50.000 habitantes, sino en aquellas comunas de menos de 50.000 habitantes, los distintos centros culturales, porque hay comunas que no tienen ni un espacio para que la gente se reúna en torno a la cultura. Entonces, claro, ahí está la pregunta, ¿y qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con todas las obras que están? A mí lo que me llama la atención... con los presupuestos aprobados. Tú y yo celebramos en su momento la aprobación del presupuesto de cultura siempre es polémico. Pero el año pasado sí se aprobaron, por ejemplo, para tener orquestas a lo largo de todas las regiones, ¿no? Y claro, ahora, y uno dice, ya, no sé si tú lo dijiste también, pero casi toda la gente que yo conozco que es gestor cultural lo está, dijimos, bueno, ya, por lo menos el próximo año hay ciertas cosas que están aseguradas. Claro. Y ahora estamos diciendo, parece que no. Claro, y ahí también hay una contradicción, porque el ministro ha dicho insistentemente que todo lo que está en el presupuesto de cultura aprobado se va a cumplir, pero por otra parte esto parece la no construcción del GAM es una señal tan fuerte que pone en jaque todo lo otro. Y no hay claridad todavía a mes y medio de qué más se va a recortar. Claro, pero esa es la única claridad y la segunda cuota de las instituciones colaboradoras. El resto está todavía en términos de rumores. Y ojo que el fondo, el programa de infraestructura cultural público-privada es un fondo que se abre en abril y hasta el momento no se ha abierto.
Eso me parece un tema preocupante. Ahora, nos quedan unos pocos minutos, Bárbara, y yo quería preguntarte, de nuevo, nosotros partimos estas conversaciones respecto al gobierno de Kast con mucho misterio, porque solo había Seguimos con harto misterio. Claro, o sea, solo había un elemento en el plan de gobierno del candidato Kast. Que además era infraestructura cultural a lo largo de todo el país, ¿no? Esa era la única cosa que decían que en cultura era lo que iban a hacer. Luego, teníamos eso y esperanzadamente tú y yo dijimos, bueno, por lo menos efectivamente invertir en infraestructura cultural es súper importante y a lo largo de todo el país es clave, por supuesto. Claro. Ya ahí hay una lucecita. Luego, han pasado 40 días, creo, y tenemos estos dos temas que son bien grandes, ¿no? Un tema que tiene que ver con la mirada filosófica práctica respecto a los derechos de autor y la detención de proyectos claves de infraestructura cultural. Entonces, esas que son las señales que tenemos. ¿Qué sabemos a esta altura y qué se podría esperar, crees tú? No sé, sabes que yo creo que esta incertidumbre es bien nociva, porque ya el hecho de, lo hemos repetido varias veces, de no contar con un programa de cultura que, ojo, es el primer gobierno desde los 90 al menos que asume sin un programa de cultura. Hay unos ejes que no está claro de qué manera se van a implementar, cuáles van a ser las consecuencias. Entonces hay mucha incertidumbre, estas dos señas son tremendamente malas. Y además otro tema, piensa tú en qué significa no contar con un Ceremi en la región metropolitana. Hoy de veras, porque está entre la lista, ¿cuánto llevan? ¿25 Ceremis que entran y salen? No recuerdo, no recuerdo porque son muchos. Pero y en este momento no tenemos Ceremi. Claro, ¿y sabes lo que significa eso en términos concretos? Sí. Significa una paralización muy grande, porque la metropolitana, sobre todo, es la que entrega la mayor cantidad de fondos concursables, porque queda la mayoría o por lo menos en un 60% dentro de la región metropolitana, y hoy día no hay quien firme. Entonces, eso es gravísimo. Gravísimo, hay una detención. El no contar con un Ceremi de Cultura hoy día es una cosa que complejiza todo el proceso de los fondos concursables. Hay mucha detención dentro del ministerio, que es propio de un gobierno que se está instalando, pero que tiene consecuencias. Y no tener autoridades es de las primeras consecuencias. Y antes de que cerremos, quiero hablar de la importancia de las comisiones de cultura en el Senado. No quiero dejar pasar eso, porque una de las formas que hemos tenido hoy de hacer seguimiento ante la falta de programas, ante toda esta incertidumbre, ha sido a través de las sesiones en la Comisión de Cultura del Congreso y del Senado, que la del Senado no lleva muchos años y son sumamente importantes. Ahí se está dando discusiones de política cultural, muy importantes, y eso permite tener un espacio donde sabemos que por lo menos va a haber un debate y un diálogo al interior del Parlamento. Así que celebro, porque eso es parte de nuestra institucionalidad cultural, esa comisión. Y además es un lugar donde se puede discutir, esperamos, ¿cierto?, a largo plazo. Sí, yo creo que el problema aquí es el cortoplacismo, y es tan peligroso eso porque cuando hablamos, por ejemplo, de infraestructura cultural, hablamos de planes de Estado, ¿no?, de cuál es la mirada respecto. Y también derechos de autor, o sea. Y es un llamado mucho para llegar aquí. Es un llamado también a la continuidad, a la necesidad de que las cosas se continúen haciendo y no este ánimo como de modificarlo todo, sabiendo que hay muchas cosas que la raíz no alcanza a verse, pero que atraviesa varios gobiernos, y es necesario darle continuidad a estas políticas culturales, sobre todo en infraestructura. Bueno, lo bueno es que acá, todos los viernes ahora, vamos a estar conversando de políticas culturales, porque vamos ahí a mechar a la fabulosa Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, con el fabuloso Tomás Peters, que va a venir también semana por medio, y que nos va a ayudar a pensar, a analizar, a relevar, ¿no?, todo lo que está sucediendo en torno a políticas culturales, porque además, o sea, el arte no se hace solo, ¿no? Y es muy importante protegerlo y darle el valor. Así que gracias, Bárbara, por venir. Gracias, querida. Nos vemos un par de semanas. Nos vemos. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos acá en Comunicarte de Radio UNIAC.